Este man de aquí es Pedro Quiñones, un salaryman chino que curiosamente es bastante parecido a un salaryman japonés, pero con más explotación laboral. Sí, curioso que alguien le gane en explotación laboral al país que literalmente tiene una palabra que significa muerte por exceso de trabajo, pero pasa. En fin, el Pedro iba reembaló al trabajo ya que llegaba tarde, pero al final termina llegando ahora, así que hey, todo bien. Después de eso, trabaja, almuerza y se iba a echar un lolcito, ya sabes, porque no hay nada mejor que bajar la comida con una emputada ni el hijo de su mamá, porque la bot ya ha muerto 10 veces antes del minuto 15. En serio, ¿cómo hacen eso? Aunque igual, en eso el jefe del prota también medio que se pone bastante mucho intenso, por lo que le termina jodiendo su ranked. Después de eso, el prota sigue trabajando, pasa el tiempo y llega la hora de la salida. Ahí el prota recoge todas sus cosas y dice, fuímonos de acá. Pero claro, en esas cae el jefe del prota, quien le dice a este man, a ver papito, usted de aquí no se me mueve ni un centímetro, y es que necesitamos un informe muchísimo, muy ultra mega importantísimo. Así que papá, usted se va a poner a hacer esa vaina a la de ya. Ayer es tarde, así que lo veo. Ahí al Pedro le entran severas ganas de mandar a la mierda a ese tipo e irse a su casa a pasar 5 horas acostado en la cama viendo TikTok hasta que le salga un video de este chinito que parece que vive en los 80 y obligatoriamente se tenga que poner a dormir. Pero bueno, el tema es que el Pedro no puede hacer eso, porque si lo hace, lo más probable es que lo botasen. Y claro, si lo botan de esa empresa, no hay plata. Y si no hay plata, digamos que es bastante difícil, ya sabes, hacer cositas chiquiticas básicas como no morirte de hambre, pagar los servicios, pagar el arriendo y no terminar viviendo debajo de un puente. Así que por eso es que al Pedro le toca quedarse en esa empresa a terminar el berraco informe ese. Como sea, ahí está el Pedro todo explotado laboralmente, cuando en esas uno de los amigos de ese man le manda un link para que probara un nuevo juego. Ahí el Pedro piensa para sus adentros, fijo que a este pendejo le hackearon la cuenta por querer conseguir Robux gratis, pero sin querer termina abriendo el link, pero en vez de capturar sus datos, la aplicación termina capturándolo a él directamente y lo mete dentro del celular. Después de eso, el prota despierta en su universidad cuando era un estudiante de primer año, dígase alrededor de 5 a 7 años en el pasado, más o menos. El tema es que ya estando allí, el prota se extraña bastante de lo que le pasó, porque digamos que no es tan común que una persona retroceda tanto tiempo en el pasado, o siquiera retroceda algo de tiempo en el pasado. Pero después de un rato, este man se tranquiliza y dice, mira, al carajo, no sé qué pasó, no sé cómo estoy aquí, pero lo que sí sé es que no pienso volver a ser un pinche esclavo corporativo otra vez más. Mi arco de Godín se acabó. El tema es que en esas, el prota medio que se empieza a caer y antes de darse un totazo contra el suelo, se detiene el tiempo y aparece Ricardo, este televisor con patas de acá. ¿Y quién carajos es Ricardo?, te preguntarás tú. Y bueno, resulta, pasa y acontece que la aplicación por la cual fue absorbido el prota se llama el sistema de conversión de fortuna, y el Ricardo es su representante legal, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ahí el Ricardo le comienza a decir al Pedro a qué se dedican, por lo que le explica de qué va la vuelta. Ellos son un sistema que ayudan a la gente a hacerse ricos, y el funcionamiento es bastante sencillo. Ellos le facilitan un capital al usuario, que en este caso sería el prota, para que con dicho capital vaya creándose una fortuna. Y en esta primera ronda al prota le dan 50,000 yuanes, aproximadamente $7,000 como capital. El tema es que dicho capital no va directamente al bolsillo de Pedro. No, esto es una inversión para que vaya montando una empresa propia, y por consecuente queda rotundamente prohibido usar esa plata para uso personal. Ahí me imagino que tú te preguntarás, ajá, entonces ¿cómo carajos el prota gana plata si no puede meterle mano al capital? Y bueno, tú sabes que una empresa vende productos o presta servicios, y para crear dichos productos y para prestar dichos servicios se necesita una inversión, ¿no? Para cosas como materia prima, mano de obra y todas esas vainas. El tema es que dependiendo de qué tan buena haya sido la gestión de ese capital dentro de la empresa, dicha empresa puede generar ganancias o pérdidas. Cuestión es que justamente aquí es donde viene lo bueno, ya que el prota donde puede hacerse millonario es con las ganancias o con las pérdidas, porque sí, el prota también puede ganar plata perdiendo plata. Y es que mira, supongamos que el Pedro al cabo de un siglo consigue $1,000 de ganancias en su empresa. Bueno, el Ricardo le da un porcentaje de dichas ganancias al prota, y lo mismo con las pérdidas. Si el prota al final de un ciclo pierde $1,000, igual el Ricardo le da un porcentaje de esos $1,000. Básicamente esto quiere decir que no importa qué pase, es casi seguro que el prota va a terminar ganando dinero. O sea, literalmente la única forma de que el prota no gane absolutamente nada de plata es que al final de un ciclo quede exactamente con el mismo dinero del capital, ni más ni menos. Pero bueno, después de explicar eso, el Ricardo le dice al prota que el porcentaje de plata que se gana por beneficios o pérdidas son completamente aleatorios, lo que la ruleta decida, papá. Así que ahí el Ricardo le da la ruleta y resulta que el prota se saca un 100% en pérdida, es decir, que se gana absolutamente todo el dinero que su empresa reporte en
pérdidas, mientras que se saca un 1% en beneficios, lo que quiere decir que el prota solo gana el 1% de todos los beneficios de la empresa. Y a ver, eso es un porcentaje de mierda, pero bueno, al menos es algo. Aunque dentro de todo, el Pedro queda bastante contento, ya que sabe que es muchísimo más fácil quebrar una empresa que hacerla crecer. Pero bueno, antes de ponerse a perder plata como loco, el Ricardo le pregunta al prota que a qué se va a dedicar su empresa. Y la verdad es que el prota no sabía muy bien hacia qué industria moverse, pero después de pensar un momento, decide que su empresa será una desarrolladora de videojuegos. Más que nada porque es la forma más segura de quemar dinero. O sea, nomás mira Concord, Sony perdió $400 millones con esa cosa. O sea, o se pasaron bien de pendejos o directamente estaban lavando dinero. Y para mí, que es más la segunda opción. Pero como sea, el prota llama al Ricardo para decirle que listo, su empresa va a crear jueguitos. Y así es como nace Jueguitos Éxito. Sí, eso fue lo más similar que encontré al nombre de la empresa del prota en español. Ya una vez con la empresa creada, el Ricardo le dice al prota que hay un chorrero de reglas que debe seguir, pero también que la más importante es que no le puede decir a absolutamente nadie sobre el sistema de conversión de fortuna, ni sobre sus intenciones, ya sea para ganar o perder dinero. Ya por último, el Ricardo le pone un timer al prota y le dice que su primer ciclo terminará en 14 días, y después de eso, el Ricardo se va. Pero claro, el prota no se esperaba que le dieran tan poco tiempo y piensa, ¿cómo carajos va a crear un juego en menos de medio mes? Ya que sí, una de las reglas del Ricardo es que en cada ciclo tiene que sacar un nuevo juego. Lo bueno es que ahí justamente cae este rubio de aquí, un amigo del prota, y ahí el Pedro le pregunta a ese man si puede construir un juego en menos de 14 días, a lo que el rubito le responde, pues obvio microbio, mire, usted simplemente tiene que meterse a la tienda de assets de Unity, que básicamente son modelos 3D que puedes poner dentro de tu juego. Ya una vez ahí compras tantas cosas como quieras y ya con todo lo que necesitas inicias un nuevo proyecto en Unity, que Unity, para la gente que no sepa, es un motor de videojuegos. Es básicamente el lugar donde tú creas jueguitos. El tema es que ya una vez con tus assets y con tu proyecto de Unity comienzas a desarrollar tu jueguito a base de magia vudú y tutoriales indios de gente que no se le entiende la mitad de lo que dice. Después de eso lo subes a Steam, la mayor tienda de videojuegos, le pones un precio si le quieres poner un precio y listo papá, habemos juego. La cuestión es que el prota le hace caso al rubio y termina siendo un jueguito de conducción donde tienes que conducir durante 8 horas seguidas para acabarlo. Pero en fin, así comienza el hombre más rico del juego. Sí, es raro, pero esta serie tiene una traducción oficial al español del título, y así es como se llama. En fin, resumido en un par de rontos segundos. Antes de seguir, quiero agradecerle a Arx y a Joshua por apoyar el canal con esos super gracias. Y si tú también quieres apoyar el contenido que hago, puedes darle like al video, suscribirte al canal y si comentas la palabra fortuna, te doy un corazón, presuntamente. No siendo más, sigue video. Ya al día siguiente, el prota estaba de lo más feliz, ya que había publicado su jueguito en Steam y nadie lo había descargado aún, lo cual se traduce en que solo es cuestión de tiempo para que le cayeran $7,000 en la cuenta del banco sin apenas esfuerzo. Pero claro, con lo que el prota no contaba era con el Sugar Baby, un youtuber de mierda y juegos. Sí, literal, este man ve un juego que es una basura con patas, tipo el juego de King Kong o el de Walking Dead, pero no este de Walking Dead, este está bueno, este de Walking Dead que salió hace como 2 años o así. En fin, el Sugar Baby ve uno de estos juegos y dice, véngase pa' acá, le hace un video, lo sube a YouTube y gana plática de anuncios. Si te gustan los jueguitos, fijo que conoces a varios youtubers de este palo. El tema es que ese man no le estaba yendo tan bien, o sea, nomás mira el cochinero donde vive este tipo. Pero bueno, el hecho de que el Sugar Baby esté a medio paso de la quiebra no nos interesa ahora, eso lo dejamos para más adelante donde sí nos interesa. Lo importante en este justo momento es que el tipo estaba revisando la lista de los últimos juegos lanzados en Steam y encontró el jueguito del prota, el cual le llama bastante la atención. Y también como el prota dejó ese juego a apenas $1, bueno, el Sugar Baby decidió comprarlo y darle una oportunidad. Pero bueno, no siendo más, el Sugar Baby se pone a jugar el juego del Pedro y pues la verdad es que era bastante aburrido. O sea, literalmente era ir conduciendo un carro por el desierto y poco más. Después de un par de horas jugando eso, el Sugar decide guardar su partida y dejarla para más tarde. Pero nada, el prota no había puesto ninguna opción para hacer eso. Si querías completarte el juego, lo tenías que hacer en una sola sentada. Y claro, como el Sugar no sabía eso, termina perdiendo su partida y con eso 3 horas de su vida. Como era de esperar, eso reemputa a ese man. Pero en vez de dejar ese jueguito ahí e ir a hacer otra cosa más productiva, parece que este man es medio masoquista. Así que se pone a jugar otra partida y otra partida y otra partida, y a cada partida que este man iba perdiendo se iba emputando aún más. Pero
Pero hombre, parece que, no sé, a este man le encanta sufrir a lo pendejo, ya que para sus adentros estaba pensando que no se iba a dejar derrotar de un pinche jueguito de conducción. Y es por esa razón que el Sugar Baby libera su verdadera forma, el super desempleado definitivo, y con ella adquiere un nuevo poder, evasión suprema a LinkedIn. Y gracias a ese power up consigue terminar el jueguito del prota tras casi 9 horas de conducción seguidas. Y lo que consigue el Sugar Baby después de eso es un mensaje del prota burlándose de él por haber perdido 8 horas de su vida y que mejor empezar a mandar CVs en LinkedIn. Claro, después de eso el Sugar, hombre, si ya estaba emputadísimo, se recontra hiper mega ultra emputa, por lo que termina haciéndole un video al jueguito del prota. Y hablando de este último, no hombre, el prota seguía re feliz pensando que se iba a meter esa plata en el bolsillo. Pero claro, en una de esas, mientras el prota está en la universidad, escucha a unos compañeros hablando de un juego viral en donde necesitas 8 horas seguidas ininterrumpidas para pasártelo. Como el prota sabe que no hay tanta gente psicópata en el mundo como para hacer un juego de esas características al igual que él, sale corriendo de la universidad hacia el portátil que tenía en su pieza. Y claro, ahí de una se mete en la página de su juego y se da cuenta de que tiene miles de descargas e incluso hasta está en la lista de los juegos más descargados. Y claro, el prota queda loquísimo, y es que no sabe cómo carajos una porquería como lo es su juego le interesó a tantísima gente. Revisando las reseñas, este man se entera de la existencia del Sugar Baby, ya que casi todas las reseñas lo mencionaban a él. Pero claro, el prota no tenía ni perra idea de quién era ese tal Sugar Baby, así que le pregunta al Rubito si acaso conocía a este man, y bueno, el Rubito le dice que sí lo conocía, que el Sugar Baby era un youtuber que reseñaba juegos malos. Pero más importante que eso, el Pedro se da cuenta de que el Sugar le sacó un video a su juego, y para más piedra, el video de ese man se hizo viral y consiguió más de 200,000 visitas en menos de 24 horas. Pero claro, como el boom por el juego apenas estaba comenzando, este pensaba que aún podía salvarla. Así que bueno, el Pedro de una va a su descripción de Steam y la cambia, y allí pone que su juego era una porquería y que no vale la pena comprarlo. Y es más, que si ya lo compraste, por favor pidiese reembolso. Pero claro, con lo que el prota no contaba es que ese cambio en la descripción del juego consiguió todo lo contrario a lo que quería conseguir, ya que no solo nadie reembolsó el juego, sino que el público tomó esa nueva descripción como un gesto muy bonito por parte del prota, más que nada para que no perdieran plata ni tiempo con su juego. Así que más gente de la que ya lo estaban haciendo terminaron comprando el juego del Pedro, no porque el juego del Pedro sea bueno, sino para apoyar a ese man al sentir que era alguien que auténticamente se interesaba y respetaba a la gente que le gustaban los videojuegos. Básicamente el prota más jodido no podía estar. Después de eso pasan unos días, se acaba el primer ciclo del sistema de conversión de fortuna, por lo que llega el Ricardo y da el informe de cómo terminaron las cosas. Resulta que el jueguito de conducción del prota consiguió más de 200,000 ventas, pero como Steam se queda con una parte, resulta que consiguió un beneficio bruto de 17,000 dolarucos. Pero claro, quitándole los 7,000 dólares que el Ricardo le dio como capital inicial, eso deja 10,000 dólares netos. Y como en este caso hubo beneficio, no pérdida, al prota le toca el 1% de dichos beneficios, lo cual lo deja al Pedro con la increíble cifra de 100 dólares. Que a ver, no está tan mal para un universitario, pero claro, comparándolo con los 7,000 dólares que se hubiese ganado si hubiese perdido todo el capital que le dio el Ricardo, la verdad es que sí le jode bastante. Y hombre, ¿a quién no? Por suerte no todo estaba perdido. El prota todavía sigue en el sistema de conversión de fortuna, lo que quiere decir que aún puede hacer un BlackBerry y perder cantidades astronómicas de dinero, y con eso volverse asquerosamente millonario. Pero bueno, que comienza el segundo ciclo del sistema de conversión de fortuna. La cuestión es que antes de iniciar cada ciclo siempre hay como una cantidad mínima que debe tener de capital la empresa del prota. En el primer ciclo eran los 7,000 dólares que le dio el Ricardo, pero para este segundo ciclo el capital mínimo deben ser 40,000 dolarucos. Pero claro, la empresa del prota solo contaba con 17,000 dólares, razón por la cual el Ricardo le pasa al Pedro la plata faltante para que el capital de la empresa llegase a esa cifra. Y no hombre, al prota casi que hasta le da un ataque de la impresión, ya que si no logró irse a la quiebra con 7,000 dólares, menos lo podrá hacer con 40,000. Y además, no olvidarse que de manera pasiva el prota sigue recibiendo plata de su juego de conducción, ya que claro, no te había dicho, pero dentro del chorrero de reglas que tiene el sistema de conversión de fortuna, hay dos que le joden muchísimo al prota. La primera es que antes de finalizar cada ciclo, como mínimo, debe sacar un producto. En el caso específico del prota, un juego. Igual, esta regla
ya te la había dicho antes, pero te la vuelvo a recordar. Pero la segunda regla que no te había dicho es que una vez que saque los productos, el prota no puede retirarlos de la venta. Pero bueno, dentro de lo malo es que para este segundo ciclo al prota le dieron un mes como máximo para sacar su juego, en vez de las 2 semanas que le dieron en el ciclo pasado, por lo que en teoría el prota cuenta con el doble del tiempo para quebrar su empresa y perder plata. Después de eso el prota andaba todo aburrido, así que se echa un lolcito con los reales, pero que va, terminan perdiendo por el hijo de su mamá del jungla. Como sea, después de esa partida el prota se da cuenta de que el rubito es más malo que el hambre, así que piensa, a ver, ¿por qué debería esforzarme para mandar a la quiebra mi propia empresa si puedo contratar a alguien infracalificado para que quiebre la empresa por mí? Puro principio de Peter, papá. Y es por eso que después de pensarlo bien, le dice al rubito que lo contrata para hacer un videojuego. Pero claro, el rubito de primeras lo rechaza porque pensaba que era perder el tiempo a lo pendejo, pero después de eso el prota le dice al rubito que él fue quien creó el juego de conducción que se hizo viral. Y claro, ahí ese man se emociona y de una le dice al prota que listo, que él acepta el trabajito. Unos días después de eso el prota estaba pensando que ahora qué nuevo juego podría hacer para quebrar su empresa. De primera se le ocurre crear otro juego troll típico como el de conducción que ya hizo, pero pensándolo mejor no, porque claro, ya la gente de internet relaciona su estudio de juegos con los juegos troll, así que si lo vuelve a hacer puede que le vuelvan a comprar ese juego. Pero claro, en cierto momento da en el clavo. Este man se da cuenta de que la gente de PC muy poco juega en el teléfono, ya que según las fechas de lanzamiento del Steam chino que hay en este anime, esta historia sucede en el año 2009 y digamos que antes la gente de PC y de móvil como que no se juntaban demasiado, como que cada quien está en su propio mundo, y si no, que se lo digan a este pobre desgraciado de acá. El tema es que listo, el prota ya había decidido apuntar hacia el mercado móvil, pero ahora la pregunta del millón, ¿qué carajos hacía de juego? Después de ver la Play Store, el prota se da cuenta de que el género móvil con más saturación y con bastante diferencia eran los jueguitos de cartas, y además resulta que todos los juegos de cartas, o al menos la gran mayoría, le copiaban la historia al juego top número 1 de ese sector, juego el cual iba sobre los 3 reinos, que se supone que fue uno de los periodos más importantes de China, o por ahí va el cuento más o menos. La cuestión es que el prota dice, listo, también voy a crear un juego móvil de cartas y que también tenga la historia de los 3 reinos. El tema es que el Pedro pensaba hacer el peor juego de cartas sobre los 3 reinos posible, y ya con eso, listo papá, tenemos pérdidas en las empresas y con eso plata para el bolsillo personal del Pedro. Pero bueno, lo primero es encargarse de la historia, y justamente para eso fue que contrató al rubio. La cuestión es que el prota le cuente la idea del juego que quiere hacer al rubito. Eso sí, punto importante a tener en cuenta, y es que dentro de las reglas que le puso el Ricardo al Pedro, es que nunca le puede revelar sus verdaderas intenciones a terceros, ni tampoco le puede contar a la gente la existencia del sistema de conversión de fortuna, razón por la cual el prota no le puede decir a la gente explícitamente que hagan un juego malo, ya que si llegase a hacer eso, llega el Ricardo y le da una putiza. En fin, volviendo con el rubito, el prota le dice a este que quiere que él se encargase de escribir una reinterpretación de la historia y los personajes de los 3 reinos para su nuevo juego. La idea del prota era bastante sencilla. Lo primero es que el rubio es malo en muchas cosas, así que probablemente terminaría siendo una historia y unos personajes tremendamente horribles. Pero es que además de ser una reinterpretación y no la historia literal, los fans de los 3 reinos terminarían odiando el juego con todo su ser, por lo cual lo evitarían por completo. Básicamente era un win-win. Y lo mejor es que el rubito nunca había leído nada sobre los 3 reinos, así que el potencial de cagarla en esa reinterpretación de la historia era infinito. Pero bueno, ya al día siguiente el Pedro y el Rubito estaban almorzando. Ahí primero nos enteramos del salario del Rubito, el cual era de $450 aproximadamente. Pero a ver, si fuese por el prota, este le pagaba $20,000 al mes, más que nada para perder esa plata y así sacar beneficio. Pero obviamente el Ricardo no le va a dejar quemar plata tan fácil al prota, así que por eso el Ricardo le puso como límite máximo de salario al Rubito $450. Pero bueno, ya estando esos dos allí, el Rubito le dice al Pedro que tiene, ¡jue madre!, una idea millonaria. O sea, Jeff Bezos va a parecer un vagabundo al lado de ellos cuando ganen todo ese montón de plata gracias a su idea. ¿Y cuál era esa tremenda idea?, te preguntarás tú. Y bueno, la idea super hiper mega ultra millonaria del Rubito era... Tetas, tetitas, tetonas, tetazas, tetón. Vamos.
A lo que el prota le corta el carro al Rubito y le dice que ni por el carajo vaya a hacer eso, ya que curiosamente esta vez el Rubito sí tenía razón, esa idea sí los podía hacer ganar millones, y si no, que se lo digan a más de la mitad de los juegos gachas que existen. Después de eso, la parejita se van en una barca y ya ahí estos siguen hablando del jueguito. La cuestión es que como tal el Rubio ya había terminado el diseño conceptual de los personajes, es decir, sabía cómo quería que fueran, pero ahora faltaba que alguien pasara esos personajes de conceptos a dibujos reales. Ya ahí el Rubito le dice al prota, oye, ¿por qué no contratamos a un artista famoso para que nos haga los diseños? A lo que el prota se opone rotundamente, ya que este sabe que en los jueguitos de cartas una de las cosas más importantes y que más venden son buenos diseños, y claro, el prota no puede arriesgarse a que el juego sea exitoso, por lo que le termina sacando esa idea de la cabeza al Rubito. Y en esas entonces le dice al prota, a ver, si no quieres que alguien famoso haga los dibujos, pues los hago yo mismo, papá, y listo, problema resuelto. Pero Nanai Kuka, el prota también le prohíbe hacer dibujos al Rubito. Esto es debido más que nada porque el Rubito como tal ya hace parte de su empresa, razón por la cual no le podría pagar más plata por los dibujos, lo que a su vez significaría que el prota ahorraría presupuesto, lo cual es horrible, ya que recordemos que lo que quiere el prota es perder, quemar plata, tanta como se pueda. Igual después de todo eso, el prota le dice al Rubito, mira hijo, tú tranquilo que ya conseguí un artista, y le muestra a Juan, este man de acá. El tema es que la noche anterior el prota se puso a trabajar fuertemente para que su juego sea un rotundo fracaso, así que después de una ardua búsqueda encuentra a Juan, un artista desconocido, lo cual como tal no significa que sea malo ni bueno, pero claro, el tema es que el Juan se especializaba en hacer dibujos chivis, estos muñequitos así chiquiticos y sencillos. Hasta ahí, bueno, se podría decir, hey, todo tranquilo, el prota va a hacer su jueguito de cartas con diseños chivis, ¿verdad? Y no, el prota contrata a ese man no para que haga chivis, contrata a ese man para que haga realismo. Básicamente la idea del prota es que el Juan se pegara una enredada ni el hijo de su mamá en el encargo del prota, haciendo que a su vez los dibujos que este man le entregase fueran una porquería, fueran horribles, y así lograr espantar a tantos jugadores como fuese posible. Pero es que ahí tampoco acaba la estrategia del prota, ya que este también quería usar al artista para quemar tanta plata como pudiese. Como tal, el juego va a contar con un total de 50 ilustraciones. El Juan por ese encargo le iba a cobrar unos $280 por todas las ilustraciones, pero nada, el prota le dice que eso es muy barato y comienza a inflar el precio de las ilustraciones hasta un total de $490, no por el trabajo entero, sino por ilustración. Y así es como el Juan pasa de cobrar $280 a $24.500 por un solo trabajo. Aunque eso sí, el Pedro no le siguió aumentando el salario al Juan, no porque no quisiese, sino porque el Ricardo lo amenazó con meterle un pepazo entre ceja y cejas y seguía botando plata a lo pendejo, ya que según las reglas del sistema de conversión de fortuna, tú no puedes malgastar la plata deliberadamente. Pero en fin, el Pedro ya se había ocupado de que la historia de su juego fuese horrible y que los dibujos de este también fueran potencialmente una basura. Ahora solo queda arruinar la jugabilidad del juego de cartas y listo, papá, habemos fracaso garantizado. Lo primero es que el juego de cartas al que mejor le estaba yendo costaba $5, así que este man dice, listo papá, nosotros lo vamos a poner al doble, va a costar $10. Además de eso, dicho juego de cartas, el cual estaba en el top 1, tiene una mecánica que enganchaba mucho a la gente, que era poner dentro del juego cartas raras que eran difíciles de conseguir, así que la gente se quedaba jugando el jueguito durante mucho tiempo tratando de conseguir todas esas cartas raras. El prota, sabiendo que esa estrategia funcionaba de maravilla, decide hacer todo lo contrario, es decir, crea una membresía ilimitada que te da acceso a todas las cartas del juego. A ver, la idea del prota era bastante sencilla, y es que ya con la historia horrible que se invirtió en el Rubito y con los posibles diseños horribles que va a hacer el Juan, ya el prota, no sé, se sacaba el 95 o 98% de todo su público objetivo, pero claro, todavía había un 5 a un 3% de gente que probablemente jugara su juego, así que la idea del prota de meter esta mecánica dentro del juego para que pudieran conseguir absolutamente todo de forma relativamente fácil era aburrir a ese 5 a 3% de gente que jugara su juego, para que si bien esta gente ya había gastado plata, no siguieran corriendo su voz y así que no tuviesen nuevos jugadores, básicamente matar al juego por completo. Y una vez que el prota tiene todo claro, compra un
un prototipo de juego de cartas que encontró por ahí, también compra los assets más feos que pudo encontrar para su jueguito de cartas y después de eso se pone a crear su juego de cartas. Ya por la noche, mientras el prota estaba mimiendo, el Juan y su equipo terminan los dibujos y se los mandan al Rubito. Este man levanta al prota para que le echara un vistazo a los dibujos, pero que va, el Pedro no revisa un carajo y le dice al Rubito que se encargara de meter los diseños en el juego y que dejara de molestar. Ya al día siguiente, el Pedro llega todo emputado a su pieza a regañar al Rubito por los diseños, ya que eran tan buenos que pensaba que el Rubito se había pasado de pendejo y los había robado de algún lado, pero no. Ahí el Rubito le dice que no robó absolutamente nada, que esos eran los dibujos que le mandó a hacer al Juan. Y claro, eso emputa aún más al prota, porque de saber que el Juan era tan talentoso, ni en pedo lo contrataba para que le hiciera sus dibujitos. Ya después de eso, el Rubito se va todo confundido de allí, ya que claro, este man no tenía ni perra idea sobre el sistema de conversión de fortuna, ni tampoco sabía muy bien por qué el prota estaba emputado, si bueno, técnicamente todo había salido bien. Pero bueno, ya una vez estando solo, el prota se pone a pensar y a ver, la situación está jodidísima, pero parece que el prota ve una esperanza al final del túnel, ya que mientras el Rubito estaba revisando las métricas del juego, se da cuenta de que ya tiene más de 100 descargas, pero además resulta que estaban sufriendo un ataque de bots recibiendo reseñas negativas. Ahí el Rubito piensa, listo, el fuego se combate con más fuego, voy a empezar a borrar todas esas reseñas y a reportar los bots. Pero ahí el prota le aguanta el viaje al Rubito y le dice que ni por el carajo se le ocurriese hacer esas cosas. Obviamente el prota se saca una excusa cualquierísima para no hacer sospechar al Rubito, porque claro, el prota no podía poner en riesgo esa grandísima oportunidad de perder dinero. Y ya que estamos, me imagino que tú te preguntarás que ajá, ¿quién está atacando con bots al jueguito del prota? Y eso no es nada más, ni nada menos, ni nada más que el señor Lee. Este man de aquí, que en realidad se llama Lisandro, pero de cariño le dicen el señor Lee. Pero bueno, ¿quién carajos es Lisandro? Te preguntarás tú. Y bueno, ese man es el dueño del estudio Tijuana, el estudio de desarrollo de jueguitos que actualmente tiene el juego número 1 de cartas de teléfonos móviles. Básicamente, el señor Lee es la competencia directa del último juego que sacó el prota. Pero claro, tú te preguntarás, ¿por qué alguien tan grande se interesaría tanto en alguien como el Pedro y su estudio? Ya que sí, técnicamente los dos son competencia, pero cabrón, estos dos están en categorías muy diferentes. Mientras que el Pedro apenas tiene un capital de $40,000 para hacer su jueguito, el señor Lee, entre el estudio Tijuana y el resto de sus empresas de videojuegos, ganan $40,000 si acaso cada 15 segundos. Para los que saben más o menos sobre la industria de videojuegos, el señor Lee en este anime es como el CEO de Tencent en la vida real. Y por si no sabes qué carajos es un Tencent, bueno, Tencent es una empresa la cual es dueña de Riot Games, los creadores de LoL y Valorant. Son accionistas mayoritarios de Supercell, creadores de Clash Royale, Clash of Clans y Brawl Stars. Y además cuentan con el 40% de las acciones de Epic Games, los creadores de Fortnite. Básicamente, si has jugado algún juego, es prácticamente imposible que no hayas entrado en un juego que no tenga algo que ver con Tencent. Así de grande es esta gente. Por lo que se podría decir que básicamente la pelea entre el señor Lee y el Pedro no era desproporcionada, era lo siguiente desproporcionada. Diría que es como una pelea tipo bebé llorando versus bomba atómica, pero creo que hasta se queda corto. Esto se parece más a Hipernova versus hormiga muerta. Ok, ya sabiendo quién es el señor Lee y lo asquerosamente millonario que es, tú te preguntarás, hey, ¿por qué carajos ese man se interesa y trata de sabotear al prota siendo tan insignificante comparado con él y su empresa? Y bueno, la respuesta a eso es el sueño húmedo de toda empresa capitalista, dígase monopolio. El señor Lee es de esos empresarios súper territoriales que quieren que absolutamente todo el mercado le pertenezca a él, y por eso es que comenzó a sabotear al prota, porque desde que el primer juego del Pedro se hizo viral, el señor Lee notó que el prota tenía potencial y que potencialmente este y su estudio de jueguitos se podrían convertir en una amenaza para su empresa, y es por esa razón que le atacó las reseñas de su juego, siendo que el estudio del prota es aún muy pequeño, para evitar que este creciera en la industria y se volviera un competidor en el futuro. Pero bueno, volviendo esta vez con el Juan y su grupito, ya sabes, los que hicieron el arte del General Fantasma, dígase el jueguito de cartas del prota, estaban hablando sobre el juego. El tema es que a estos todo lo que estaba pasando con el juego les parecía bastante raro, ya que primero les pagaron un precio irreal por las comisiones, pero además no habían escuchado nada sobre el juego del prota, ya que por muy pequeño que sea un juego, de normal todos los estudios hacen así sea una pequeña campaña de marketing. Y bueno, aunque a esta gente al final sí les parece bastante raro que no hayan hecho nada de marketing para este juego, al
final dejan el tema ahí, ya que uno de esos manes se da cuenta de que Pedro, el tipo que los comisionó para hacer ese encargo, es la misma persona que hizo el juego de conducción super viral de hace un mes. Así que esa gente empieza a pensar que probablemente esa es una de sus estrategias raras de marketing por las cuales se hizo tan viral en el pasado. Pero claro, esta gente deja de lado el tema del marketing, pero de todas formas al Juan le da bastante curiosidad saber cómo es el juego para el que trabajó. Así que se pone a jugar y después de un par de horas viciando se da cuenta de que primero, el juego es baratísimo, cuesta $10, sí, más caro que su competencia que cuesta solo la mitad, pero es que en el juego de Prota lo único que se puede comprar es un pase vitalicio que te da 10 tiradas más al día para conseguir cartas raras. Pero es que de por sí, incluso sin ese pase, es bastante fácil conseguir cartas raras en ese juego. Y claro, una vez que ve eso, el Juan queda loquísimo porque por lo general el mercado de juegos móviles es una carnicería de billeteras y te quieren sacar hasta el último centavo a punta de microtransacciones. Es debido a eso que llama al Rubito para preguntarle qué pasó. Y bueno, como era de esperar, el Rubito había malinterpretado toda la situación con el juego, por lo que le termina diciendo al Juan que el prota se había gastado toda la plata haciendo el juego y que ahora está sufriendo porque no le quedó nada de capital para el marketing. Después de escuchar eso, el Juan le dice al Rubito que le deje el marketing a él y comienza a trabajar en eso. Al día siguiente el prota andaba de lo más feliz, ya que esta vez sí iba a conseguir esos $40,000 para gastárselo él solito. Pero nanay cucas, ahí llega el Rubito para darle las buenas noticias, que en realidad para el prota son horribles noticias, ya que el juego en una sola noche había conseguido más de 10,000 descargas. El prota no sabía por qué había pasado eso, así que se va de una a las reseñas y ahí se da cuenta de que todos estaban diciendo que qué bonito el arte, que descargaron el juego por el arte y demás cosas por el estilo. Y claro, ahí el prota conecta los puntos y piensa, hijo de su madre y mal parado de Juan me jugó sucio. Así que llame ese man todo emputado y yep, el Juan le confirma que él le escribió a otros diseñadores y artistas sobre el juego del prota usando como excusa su arte. Y bueno, a partir de ahí la bola se fue haciendo más grande, más grande, más grande hasta que boom, más de 10,000 descargas en menos de 8 horas. Y bueno, ahí queda el prota todo aburrido pensando que está condenado al éxito, lo cual curiosamente aquí es malo. Como sea, el juego del prota le estaba yendo de maravilla, hasta el punto que la gente del Steam chino lo habían seleccionado como el juego promocionado del mes debido a la gran cantidad de descargas que había tenido su jueguito. Y claro, como era de esperar, el Pedro para nada quería más promoción para su juego. Es más, hasta aprovecha que los de Steam chino lo estaban llamando para pedirles que por favor lo quitaran de la lista de juegos recomendados, para ver si por ahí bajaban un poco sus ventas. Pero en esas que al Ricardo, quien le dice al prota que donde hiciera eso lo iba a terminar castrando. Y bueno, es debido a eso que el prota sigue con su juego promocionado en la página de Steam chino y recibiendo miles de descargas al día. Ya más tarde vuelve a caer el Ricardo, pero esta vez para entregar el informe del ciclo, ya que justamente ese día se acababa dicho ciclo. Y en cuanto a cómo le fue a la empresa del prota, bueno, consiguió un ingreso bruto de $72,000. Pero claro, quitándolo del capital y demás gastos, el prota termina con $30,000 de beneficio neto, lo que significa que a su bolsillo solo llegan $300. Y a ver, sí, es decepcionante, pero bueno, ¿cómo se le hace? Ahí el Ricardo le dice al Pedro que de inmediato comienza el siguiente ciclo. Esta vez el mínimo necesario eran $70,000, pero la empresa del prota ya cuenta con $72,000, por lo que esa vez no le va a inyectar más plata. Lo que sí es que para este nuevo ciclo el plazo de tiempo es de 90 días. Ya después de eso el prota sale todo achicopalado de allí pensando cómo carajos le hacía ahora para perder tantísima plata, ya que además ahora no tiene solo uno, sino que tiene 2 juegos que le dan plata pasivamente. El tema es que después del éxito del General Fantasma, el señor Lee está aún más interesado por el prota y su estudio. Y este man al final piensa, mira, mi consorcio de empresa es estúpidamente grande y son prácticamente una impresora de dinero. Gano tal cantidad de plata que ni esforzándome todo lo que pudiese podría gastar mi fortuna en los años que me quedan de vida. Así que mira, es mejor comprar el estudio del Pedro, que al final no nos cuesta casi nada, y así sacarnos del medio a un posible competidor. Y listo, papá, todos felices. Y no te creas, cuando el representante del señor Lee llama al prota para contarle sobre la idea de que los quieren comprar, al Pedro se le iluminan los ojos y piensa, bien jue madre, ya me voy a hacer rico. Pero en esas llega el Ricardo, quien le dice al Pedro que está completamente prohibido vender la empresa, y es por eso que el prota termina rechazando una oferta de más de $15 millones por parte del señor Lee. Aunque igual sale algo bueno de todo eso, y es que como el Pedro rechazó la compra del señor Lee, este man se pegó una emputada ni el hijo de su mamá, razón por la cual planea hundir el estudio del prota de la forma más horrible y asquerosa que pueda.
lo cual es bueno, curiosamente, o sea, le viene de maravilla al prota, así por fin de una vez quiebra y gana un montón de plata. Pero hey, ahí tampoco acaban las cosas buenas para el prota. La cuestión es que para celebrar el éxito del último juego del prota, el Rubito invitó al Pedro a una barbacoa, pero a una barbacoa de esas de las caras. Y claro, cuando el pobre Rubito ese ve la cuenta, casi que le da un infarto, ya que a pesar de trabajar para una desarrolladora de jueguitos indie relativamente exitosa, su salario sigue siendo menos de $450 mensuales. Así que le pregunta al prota que si puede pasarle la factura a la empresa para que le reembolsaran la plata. Y claro, ahí se le prende el foco al Pedro. Así que va un momentico a hablar con el Ricardo, ya sabes, para preguntarle si eso se puede hacer. Y claro, efectivamente, el cabeza televisor le da luz verde al prota. Eso que acabó de pasar le da una idea al prota, y es que no solo puede gastar su plata en la creación de su nuevo juego, sino que además puede ir perdiendo todo el capital de su empresa en más trabajadores y en las instalaciones de su propia empresa. Pero claro, había un pequeño problemita, y es que manejar una expansión tan grande para su empresa era estúpidamente complejo, y más para gente que en su perra vida ha administrado una empresa. Así que va a una agencia de empleo para buscar a una persona que se encargase de toda la logística de su empresa, pero eso sí, que dicha persona no se meta en los asuntos del prota ni trate de hacer cosas por su cuenta, ya que bueno, obviamente el objetivo del prota es perder dinero y por tanto necesita tener el control total sobre la dirección de la empresa. La cuestión es que uno de los asesores de esa agencia de empleo le dice al prota que encontró a la persona indicada, Juliana, esta vieja de aquí, una asistente administrativa de élite, y lo mejor es que no se mete en los negocios de su jefe hasta que se lo indiquen. O sea, es exactamente la persona que andaba buscando el prota. Ya al día siguiente, el Pedro y la Juliana quedan en un café para hablar del trabajo. El prota le explica más o menos cómo va el cuento, ya sabes, de que necesita que le ayude con la logística de la empresa, pero que a su vez no se mete en la dirección de la empresa. Ahí la Juliana le dice al prota que sí, que entiende perfectamente, y que de hecho eso es lo que se espera de cualquier asistente, así que está acostumbrada a hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, no siendo más, así es como la Juliana se convierte en la mano derecha del prota. La cuestión es que ya con alguien que le ayudase a manejar su empresa, fuémonos a buscar dónde poner las oficinas. Pero claro, parece que el boom del General Fantasma, digas el jueguito de cartas del prota, aún no había bajado. Y este seguía imprimiendo plata que da miedo. Así que va a uno de los edificios más caros de toda la ciudad y pide alquilar todo el piso. Y claro, el man de bienes raíces queda encantadísimo con toda esa propuesta e intenta hasta darle un descuento al prota como para asegurar el arriendo al 100%. Pero el prota le dice a ese man, no papito, usted deje esa plata ahí, que plata es lo que aquí hay. Y a ver, para ser sincero, la verdad es que sí había bastante plata, ya que en el mero salario anual de la Juliana, sumado al arriendo del piso del edificio ese, más el depósito obligatorio de este, el prota se termina gastando más de $150,000. Pero ahí no acaba la cosa, ya que el prota también quería gastarse más de $280,000 en equipar las instalaciones de su empresa. Pero claro, el Ricardo no le deja hacer eso, por lo que el prota solo puede terminar gastando en adecuar ese lugar poquito más de $100,000. Una bobadita de nada. Aparte de eso, la Juliana le dice al prota que también debería invertir en adecuar la propia oficina del Pedro, pero además de eso también debería pensar en ropa y en un apartamento. Y sí, no sé cómo carajos el Ricardo dejó pasar esas dos cosas con lo pesado que se pone a veces, pero hey, de maravilla para el prota. Pero bueno, ya teniendo como tal una empresa hecha y derecha, es hora de contratar a la gente. La Juliana le pasa al prota un borrador del contrato que creó para contratar a la gente, pero claro, el contrato que le pasó la Juliana obliga a que las personas que trabajen para esa empresa sepan programar y crear videojuegos, lo cual no le gusta nada al prota, ya que este man, entre más ineptos sean la gente que contrata, mejor. Pero tampoco puede quitar esa parte del contrato, porque si lo hace, el Ricardo le corta un huevo. Y claro, el Pedro no se quiere arriesgar a quedar sin descendencia, así que le dice a la Juliana, oye sí, muy bonito tu contrato y todo lo que quieras, pero prefiero ocuparme de las contrataciones de los programadores yo mismo. Y de hecho, tienen la mira a un diamante en bruto de hacerse el pendejo y pasársela viciando al LOL 24/7. Y dicha persona es el Bautilio, este man de aquí, el cual juega tanto a videojuegos que vive directamente en un café internet. Pero en fin, el prota llega donde el Bautilio y le dice a ese man, tengo un trabajazo para ti, ¿quieres ese trabajazo? A lo que el man le dice, nada, gracias, no gracias, soy alérgico a la pala, así que deja de molestar. Ya ahí el prota le dice al Bautilio que puede crear el juego que quiera y que además las instalaciones de su empresa tienen las mejores PC que puede imaginar, o sea, puros 50-90 tienen allá. Y claro, después de escuchar eso, el Bautilio acepta de una, más que nada porque ese trabajo era el sueño húmedo de ese man.
Como sea, el prota ya tiene a dos potenciales ineptos dentro de su empresa, dígase al Bautilio y al Rubito, pero todavía necesitaba más gente, y ahí entra Juan, pero este otro Juan diferente, no el que hace dibujitos, sino este nuevo Juan que es desarrollador junior de videojuegos, el cual tiene 6 meses de experiencia trabajando en la industria de videojuegos. Y tú dirás, oye, ¿por qué el prota quiere contratar al Juan si si bien no sabe todo lo que sabría un mid-level o un senior, al menos ya tiene una idea bastante formada de cómo se hacen los jueguitos? Y bueno, ahí está la trampa, ya que el Juan, si bien lleva 6 meses trabajando en una empresa como desarrollador junior, en esos 6 meses la verdad es que no ha tocado ni una sola línea de código. Este man lo tienen allá sacando copias, llevando cafés y cosas así por el estilo. Por lo que en teoría, si bien puede que este man sepa de desarrollo más que nada por la universidad, ya que se mantiene carrera, bueno, aún no tiene nada de experiencia real, lo cual es la receta perfecta para que este cabrón nombre te haga unos espaguetis que ni restaurante italiano con 3 estrellas Michelin. A la última persona que contrata directamente al prota es Lina, esta vieja de aquí, quien es una apasionada de los videojuegos. Y tú me volverás a preguntar, ¿por qué esta vez el prota contrata a alguien que definitivamente sí sabe hacer jueguitos? Bueno, eso es porque Juliana le dice al prota que Lina era una ex programadora de los estudios Tijuana. El tema es que esa vieja, cuando estuvo trabajando en los estudios Tijuana, estuvo muchas veces en la lista de posibles despidos. Así que el prota conecta los puntos y piensa, a ver, si esta vieja estuvo en la cuerda floja muchísimas veces, eso debe ser porque esta vieja debe ser una horrible empleada. Y es por esa razón que la termina contratando. Pero nada, error horrible por parte del prota. Lo que pasaba es que en los estudios Tijuanas, a esta vieja no le gustaba cómo se manejaba la creación de videojuegos dentro de una empresa grande. Así que es por eso que se la pasaba achicopalada y no rendía tanto. Pero en realidad, esta vieja sí le sabe y bastante a hacer jueguitos. Pero bueno, después de eso contratan a más gente para la empresa, que en realidad nos da bastante igual, ya que apenas tienen impacto en la historia. El tema es que esta gente se sentía bastante incómoda en ese trabajo, no porque hubiese un mal ambiente, hubiesen malas instalaciones o porque les andaban explotando laboralmente. No, para nada. De hecho, era todo lo contrario. Esta gente se sentía mal porque no tenían nada que hacer. Literalmente se la pasaban todo el día ahí jugando y poco más. Así de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y me imagino que tú te estarás preguntando, ¿por qué el Pedro no pone a esta gente a trabajar en su próximo mierdijuego? Y bueno, así comenzará a perder plata cuanto antes. Y la razón de eso es que aunque el prota andaba de vago en su nuevo departamento, o bueno, el departamento que le renta a su empresa, ese man también estaba aprovechando ese tiempo para pensar en qué debe hacer ahora. No solo simplemente para hacer quebrar su empresa, sino para que esta quede estado vegetal directamente. Y claro, después de un tiempo, el prota le llega una idea maravillosa con la cual planea perder varios miles de dólares. Así que poquito antes de que la gente se fuese para su casa, cae el Pedro a la empresa. Y ya estando allí, le dice a la gente que estuvo ausente la última semana pensando cuál juego podrían hacer ahora. Y llegó a la conclusión de que el próximo juego que van a hacer va a ser un juego de disparos. Ahí también le comienza a decir a la gente un discurso de que no, que ellos son la nueva sangre de la industria de los jueguitos y que estaban destinados a hacer cosas grandes, pero que va, puro cuento chimbo para que esa gente no sospechara de sus intenciones, más precisamente perder dinero. Eso sí, el prota también le dice a esta gente que él guiará el juego las primeras etapas, pero que después de eso todo el proyecto quedará a cargo del Juan y del Bautilio. Así que por esa razón es que el prota se llevó tanto al Juan como al Bautilio al cine privado de sus instalaciones, porque sí, la empresa del prota tiene cine privado. Como sea, tanto el Juan como el Bautilio estaban pensando en hacer el mítico shooter bélico con un modo campaña, un modo multijugador plagado de microtransacciones y sí, básicamente estaban pensando en hacer un COD. Pero claro, los CODs son máquinas de generar dinero infinito, cosa que el prota no quiere hacer para nada. Así que lo primero que le dice a la gente es que hagan los controles lo más simples que puedan, para con eso matar a todo el público tryhard. A ver, otra cosa es que tampoco me queda muy claro si este jueguito va a tener un multijugador o no, pero lo que el prota le pide a la parejita es que se centren casi por completo en crear un modo historia larguísimo para ese juego. No sé, unas 80 a 100 horas por ahí. Esto como tal no es malo, pero la conclusión del prota es, a ver, si alguien se mete en un juego de disparitos es porque efectivamente quiere dispararle a cuanta gente se encuentre delante. Así que por lo tanto, la gran mayoría de jugadores que le gustan los juegos de disparos nos eviten a toda costa. Y claro, ya teniendo en cuenta de que la cantidad de gente que va a llegar a tu juego va a ser minúscula, ahí viene otro punto importante, y es convertir el modo campaña del juego en un hoyo negro que consuma tanto capital como sea posible. Pero es que además de esos dos puntos, el prota tenía un tercer as bajo la manga para hacer que su juego sea un rotundo fracaso, y eso era, como no, nuestra querida microtransacción. Esto más
que nada para destruir la filosofía que venía siguiendo la empresa del prota. Y es que, a ver, los dos últimos juegos del prota son muy generosos en cuanto a dinero. O sea, uno cuesta solo $1 y el otro, si bien tiene un precio más alto que el resto del mercado, dentro no tiene casi microtransacciones y la única microtransacción que tiene es baratísima. A ver, la idea del prota era básicamente coger su jueguito y llenarlo de microtransacciones, pero en plan enfermizo. No sé, sacar 50 armas con 50 skins y que cada una esté a 20, 50, 100, $200 y claro, que eso sea impagable por cualquier persona. Un pequeño inciso aquí de Grisemov Editor, y es que sí, básicamente esa era la idea del prota, de que el juego estuviese plagado de microtransacciones, pero digamos que el prota es un poco imbécil y no especificó eso ni al Juan ni al Bautilio. O sea, esta gente que malinterpretó las palabras del prota, por lo cual terminaron simplemente metiendo una microtransacción, que no recuerdo de cuánto era, eran como de $200 o algo así por el estilo, no me acuerdo. La cuestión es que simplemente metieron esa microtransacción y el resto lo dejaron gratis, por lo cual este tercer as bajo la manga del prota fue una estupidez, no tuvo sentido, y simplemente porque este tipo se puso de huevón y no quiso darle seguimiento a lo que estaban haciendo estos dos. Pero en fin, esto simplemente fue un pequeño inciso del Grisemov Editor. Grisemov, normal, sigue tú con el resto del video, chao. Pero bueno, el tema es que la parejita le dice al prota que esas decisiones pueden repercutir negativamente en las descargas del juego, pero ahí el prota otra vez hace gimnasia mental para hacer creer a la gente que no, que él no quiere quebrar su empresa, sino que es un visionario y ellos tienen un cerebro tan chiquito que no son capaces de comprenderlo. Pero en fin, como sea, el Juan y el Bautilio empiezan a crear la historia y pensar las mecánicas del juego. El tema es que como el prota quiere maximizar las pérdidas, le tiene a la gente 100% prohibido las horas extras, a excepción del Bautilio, que bueno, ese man vive ahí, así que no se puede hacerle nada a ese man para echarlo. Pero en fin, al final el Juan se logra esconder del prota y así termina haciendo horas extra. Sí, parece que a los asiáticos eso de ser workaholics, no sé, lo llevan en la sangre, pero como sea, ahí aprovechan los dos para pensar cómo va a ser la historia, los controles, los enemigos, los NPC, las armas y cosas por el estilo. Y mira, sé que si estás viendo un resumen, lo más probable es que no tengas la más mínima intención de tocar este anime, el cual, por cierto, está aquí en YouTube, y lo encuentras con subtítulos al español. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que quería decirte es que este anime está bastante bueno. O sea, por mi parte, lo recomiendo. A ver, no es Boruto Deidad o Nanatsu Cristo con los PNGs más potentes de la industria, pero aún así, en serio, este anime está bastante bueno y se nota bastante que le pusieron mucho amor los creadores de ese anime. Y además, si a ti te gusta todo lo que es el mundillo de los videojuegos, la creación de videojuegos o todo lo que está relacionado, o sea, te recomiendo que al menos te vas al capítulo 8 de esta serie. O sea, vale la pena, sobre todo la segunda mitad, donde, como te dije anteriormente, comienzan a hablar del diseño de niveles, creación de todo el entorno y todas esas cosas. Es bastante bacana esa parte. O sea, te diría que es mi parte favorita del anime. Obviamente simplifican todo esto al extremo, pero te dejan tener un pequeño acercamiento con cómo es el desarrollo real de un juego en la vida real. O sea, esta parte es simplemente para gente apasionada que le gustan los videojuegos. Yo no soy el más apasionado por los videojuegos, me gustan, pero aún así me encantó esta parte. Así que mira, si lo quieres ver, si quieres ver todo el anime o si simplemente quieres ver el capítulo 8, en la descripción te dejo el link que te lleva a la serie que está aquí en YouTube. Así que si te interesa, ahí te dejo el link. En serio, si te gustan los videojuegos o incluso si te gusta el desarrollo, como es mi caso, te lo recomiendo. Es magnífico este anime. No es una joya, pero está muy bueno. Pero en fin, después de eso pasan varios días en donde el Juan seguía haciendo horas extras para perfeccionar el juego lo más que pudiera, mientras de vez en cuando le pregunta al Bautilio por alguna decisión de diseño. Pero bueno, el tema es que el Rubito se da cuenta de que el Juan se quedaba hasta tarde en la empresa, así que al día siguiente lo sapea con el prota. Pero que va, eso no sirve de mucho, ya que el Juan llevaba haciendo horas extras durante bastantes días, razón por la cual avanza súper rapidísimo con el diseño del juego y logra terminar una primera versión del juego, y apenas esta está lista, se la termina mandando al prota de una. Y claro, el prota, al ver que el Juan no era solo un empleado muy competente, sino que además se ponía la camiseta por la empresa, le entra una emputada ni el hijo de su mamá. Así que ya iba el Pedro junto al Rubito para regañar al Juan por ser tan productivo. Y en esas, el genio del Rubito le dice al prota que sí, que el Juan se quedaba hasta tarde en la oficina, pero echándose rankeds al LOL con el Bautilio. Y claro, ahí el prota retrocede, ya que pensaba que el Rubito había acusado al Juan por hacer uso indebido de los computadores de la empresa. En este caso,
esfuerzo para jugar jueguitos. Y sí, efectivamente lo mismo creía el Rubito, que esa gente no debía por qué ponerse a jugar en la PC de la empresa. Pero claro, lo que el genio del Rubito no captó es que esta gente aún jugando seguían trabajando, ya que un personaje del juego que estaban haciendo, más específicamente esta niña de acá, tenía un diseño muy parecido a esta skin de Annie de acá, una campeona del LoL. Así que estos lo que estaban haciendo era primero inspirarse para mejorar a la niña de su juego, mientras que a la vez se aseguraban de que la niña de su juego y esa skin de Annie fueran tan diferentes como para que Don Rito Gómez no les metiera una demanda por plagio. El tema es que como el Rubio no entendió por qué estos dos estaban jugando al LoL, terminó confundiendo todo, así que por eso fue con el Pedro para acusar al Juan y al Bautilio por vaguear con los recursos de la empresa, pensando que, no sé, el prota los iba a regañar, despedir, pasar un memorando o algo así por el estilo. Pero no, el prota no hace nada de eso, ya que entre más vagos sean sus trabajadores, mejor. Ya sabes, para poder perder tanto dinero como fuese posible. El tema es que ahora gracias al Rubio, que además de sapo no sabe contar el chisme entero, el Pedro piensa que Juan es un vago que seguramente terminó su trabajo a tiempo abusando de ChatGPT y haciendo una porquería por el camino, cuando no, ese man de lejos es la persona más productiva de su empresa. Y no solo eso, y es que después de que el prota le apruebe el diseño al Juan sin ninguna modificación, ya que el prota ni siquiera lo revisó porque pensaba que era una porquería hecha a base de darle cabezazos a ChatGPT, bueno, ese gesto medio que terminó de llenar de motivación a toda la empresa. Y claro, si combinas a workaholics por naturaleza, los cuales son apasionados por hacer jueguitos, con directivos, o bueno, directivo en este caso, ya que simplemente es el prota, el cual les tiene tanta confianza hasta el punto de no modificar para nada la visión original del juego, y además de eso, súmale que esta gente no solo cuenta con una de las mejores instalaciones de toda la industria de los videojuegos, sino que además tienen presupuesto infinito, pues hombre, eso simplemente crea una bomba moral para toda la empresa, la cual hace que la gente no solo siga trabajando al 100%, sino que además todo el mundo se pone a hacer horas extras para sacar el juego lo mejor posible. O sea, sin querer, el prota terminó propiciando el mejor entorno para desarrollar videojuegos que probablemente exista, lo cual básicamente es una sentencia de éxito asegurado, o al menos al 90% como mínimo. El tema es que como era obvio, el Rubito se da cuenta de esto, así que le va con el chisme al prota de que esta gente se quedaron después de su horario para jugar, porque sí, pensaba que el Rubito se había confundido, pero no, auténticamente este man no sabe diferenciar entre alguien jugando y alguien trabajando. O sea, este man le ponen un monitor con un archivo de Excel y otro con el Fortnite y no te sabe diferenciar cuál es cuál. Pero bueno, como sea, la verdad es que al prota le importaba un carajo lo que esa gente estuviese haciendo, más que nada porque pensaba que estarían, no sé, jugando al LoL, Valorant, viendo YouTube o cosas así por el estilo. Pero lo que sí le interesa es que justamente pueda aprovechar que esa gente se quedó hasta tarde, primero para pagarle horas extras, las cuales son más caras que las regulares, pero además su idea era también recompensarlos por su esfuerzo con bonos y demás cosas, logrando así gastar plata a lo pendejo, pero bajo una buena justificación para que el Ricardo no le deje sin descendencia. Así que bueno, no siendo más, el prota manda a traer buffet a la empresa y con comida de la cara. También pone un poco de víveres y hasta manda a construir un gimnasio privado con 2 entrenadores profesionales. Pero ahí tampoco acabó el derroche de plata, ya que mandan a llamar al Bautilio para decirle que el presupuesto que le dio para el desarrollo del juego es muy bajo y que gastase ya no simplemente por lo que necesite, sino que comprara los recursos más caros y de mayor calidad que encuentre. Y bueno, ¿recuerdas al señor Lee? Bueno, ese man andaba recontra hiper mega ardido con el prota. Ya sabes, porque el prota le rechazó su oferta millonaria para comprar su estudio y todo ese cuento. El tema es que el señor Lee le ordenó a su secretario que desvalijara la empresa del prota. Básicamente que le ofreciera salarios absurdos a todo el talento del prota para que trabajaran en los estudios que son del señor Lee. Pero claro, ahí el secretario del señor Lee le dice a este que, bueno, en términos de talento, la empresa del prota no tiene talento. Ahí simplemente hay un montón de juniors y la única persona que tiene auténticamente un muy buen CV es Juliana, la cual ni siquiera está metido en nada de videojuegos, es la de gestión. Pero igual al señor Lee no le importa eso, él lo único que quiere es destruir al prota, así que le ordena que desvalijara la empresa del prota y que lo dejara sin ningún solo empleado. Al día siguiente el prota estaba en la universidad cuando en esas le llega un mensaje del Rubito diciéndole que el Fuego Cielo Studio, un estudio de videojuegos que le pertenece al señor Lee, quería robar a todo el personal. Y claro, ahí sale de una el Pedro
Pedro voló a la empresa para ver qué carajos estaba pasando, ya que no se iba a dejar robar tan fácil los ineptos que tanto le costó contratar. Pero bueno, en realidad no eran ineptos como tal. De hecho, la gente que trabaja para el prota es bastante talentosa, solo que en su mayoría son novatos. Pero bueno, eso no es lo que importa ahora mismo. Lo que importa es que el prota, una vez que llega al estudio, se da cuenta de que este estaba patas para arriba y no había una sola alma por ahí. Y claro, ahí el prota piensa: pinche estudio cielo fuego, me robó a toda la gente. Pero nanay cucas, ya que ahí aparece el Juan junto al resto de la gente. Ya el prota, viendo que la gente efectivamente sí estaban por ahí, les pregunta: ajá, ¿qué carajos había pasado? ¿Y por qué el estudio parece casa de rockero de los 90 después de 5 días de fiesta? Y bueno, ahí la gente procede a responderle al prota. Lo primero es confirmarle al prota que sí, efectivamente los estudios Fuego Cielo los contactaron a todos y les ofrecieron unos sueldos estúpidamente altos. Pero claro, toda esa gente rechazaron las ofertas. Y a ver, normal, esta gente tiene súper endiosada al prota. O sea, para sus empleados, el prota es una especie de, no sé, Da Vinci moderno de los jueguitos. O sea, poquito más y esta gente les pide de rodillas al prota que por favorcito los explotasen laboralmente y que les pagasen la mitad del salario. O sea, hasta ese nivel llega la obsesión de esa gente por el prota. Y sobre todo la Lina, es la que de lejos más enganchada está el prota. En fin, en cuanto a la destrucción de la propiedad de la empresa, bueno, resulta que aunque el prota le había dicho a la gente que estaba prohibidísimo las horas extras y la explotación laboral, bueno, para esta gente trabajar es como droga. La cuestión es que toda esa gente trabajó como 16 horas seguidas y así fue como lograron terminar el juego un mes antes de la fecha de lanzamiento. Y claro, debido a eso se emocionaron de más y se les pasó la mano con la oficina. Después de eso llevan al prota al cine privado del estudio y ahí le muestran el juego. ¿Y pa' qué? Resulta que el jueguito que hizo esa gente era un señor juegazo, lo cual era malísimo para el prota. Así que este man se pone a pensar y llega a la conclusión de que como esta apenas era la primera versión final del juego, debe tener un montón de bugs. Así que no puede darse el lujo de que usen ese mes que falta para la salida oficial del juego para arreglarlo y optimizarlo. Razón por la que el prota le dice a la gente que estaba muy feliz por su trabajo y que iban a tener un team builder para celebrar que sacaron el juego antes de fecha. Y si tú eres un individuo con alergia crónica a LinkedIn como tu servidor, te preguntarás: ¿qué carajos es un team builder? Y bueno, según lo que entendí, es como agarrar a todo el personal, sacarlos de la empresa y ponerlos a hacer actividades para que, no sé, todos se conozcan, fortalezcan lazos, se relajen y cosas así por el estilo. Ahí también el asistente del señor Lee, ese man de aquí, que se supone que era quien tenía que llevarse todo el personal del prota, bueno, al final medio que le da envidia el tan buen ambiente laboral que tenía la empresa del prota. Así que este man le pide al Pedro que por favorcito lo contratase, pero el Pedro obviamente rechaza ese man. Pero bueno, como tal, ese rechazo no es algo que nos interese. Lo que sí nos interesa es que entre la conversación de ese tipo con el Pedro, el prota se entera de dos cosas. Primero, se entera de la existencia del señor Lee, y segundo, también se entera que el señor Lee le tiene la hiper mega ultra podrida y que está haciendo todo lo posible para que su negocio sea un auténtico fracaso. Lo cual, bueno, le viene de maravilla al prota. Pero bueno, ya más tarde la gente estaban en el gimnasio privado de la empresa haciendo ejercicio. Pero ahí estos medio que se ponen a hablar y teorizar sobre dónde los llevará el Pedro para el team builder. Ya en esas, la Lina le cuenta a la muchachada que a ella le gustaría que los llevasen a los estudios Cielo Fuego para el team builder. Y justo en esas llega el prota y este man dice: listo papá, si quieren hacer el team builder allá, pues allá lo vamos a hacer. Y a ver, obviamente el prota tenía malas intenciones detrás de esa decisión, ya que, a ver, Cielo Fuego Studios en ese anime es una compañía de jueguitos gigante. Sería algo así como un símil en el mundo real a una empresa, no sé, tipo Blizzard o tipo Ubisoft. Y claro, uno pensaría que esas empresas son el sueño húmedo de cualquier desarrollador de jueguitos, ya que al fin y al cabo son creadores de juegos con mucho renombre como sería el WoW, el Diablo, Assassin's Creed y Far Cry. Por lo tanto, la idea que tenía el prota es que sus empleados se desmotivaran al ver cómo funcionan esas empresas por dentro. Pero claro, con lo que el prota no contaba es que efectivamente Fuego Cielo Studio es una empresa como Ubisoft o Blizzard. Creo que aún no se me entiende el punto, así que déjame enfatizar más. Ubisoft o Blizzard. O sea, ¿ya ves el problema con la idea del prota? Esas empresas por dentro son el infierno para cualquier desarrollador apasionado por jueguitos. Y a ver, si las cosas se quedaran ahí, se podría decir que el plan del prota le salió mal. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosita más, y es que en ese contraste la empresa del Pedro parece el paraíso para la gente que le trabaja, porque en parte, como lo dije anteriormente, es el paraíso para los apasionados a los jueguitos. O sea, literalmente no creo que haya una empresa de videojuegos que cuide más a sus
empleados que la empresa del prota. La cuestión es que este man, que la verdad hasta se me olvidó el nombre, no sé cómo se llama, pongámosle, yo qué sé, Maximiliano. El tema es que Maximiliano es el gerente de Fuego Cielo Studios. La cuestión es que ese man se arde bien feo porque le dijeron que su empresa es mierda, porque lo es, como Ubisoft. Pero claro, el Maximiliano no se iba a dejar, así que para dejar mal a la empresa del prota, hace una reunión con alguno de sus empleados, el Pedro y los empleados del Pedro. Y no, hombre, eso no le salió para nada bien al Maximiliano, ya que ahí, primero, los empleados de Cielo Fuego Studios se dan cuenta de que están siendo explotados laboralmente. Segundo, como la harina de una presentación sobre el estudio del prota hizo pensar a los empleados de Fuego Cielo Studios que el prota, no sé, era la reencarnación de Satoru Iwata, probablemente el mejor presidente que jamás haya tenido Nintendo y cualquier empresa de videojuegos en general. O sea, para que sepas lo importante que es Satoru Iwata, gracias a este man fue que tuvimos la Nintendo DS, la Wii y la Switch. Así de importante fue en vida Satoru Iwata, que en paz descanse. Y para más piedra, el Maximiliano termina filtrando su próximo juego para no quedar tan humillado. El tema es que el señor Lee se entera de eso, razón por la cual le echa la bronca a Maximiliano, preguntándose, hombre, si estaba pendejo, si se había caído de chiquito, ¿cuál era el cuento? Porque ¿por qué carajos le iba a revelar información confidencial a la competencia? Pero el Maximiliano le dice a ese man, nah, a Edwin, anticipando de ese modo que se lo iban a papear, hombre, bien rico, ¿pa' qué? Como sea, después de esa visita al Cielo Fuego Studios, los ánimos estaban por el piso, ya que objetivamente el jueguito que esa gente estaban haciendo era bastante mejor que el de ellos, y el prota sabía esto perfectamente. Pero claro, ya para terminar de ponerle el pie en el pescuezo a su propio juego, tomó dos decisiones que prácticamente le asegurarían que su juego de disparos sería un rotundo fracaso. El primero era darle 10 días de vacaciones a todos sus empleados para que por nada del mundo mejoraran el juego que ya tenían. Y segundo, el Pedro decide que la fecha de salida de su juego de disparos será el mismo día que Cielo Fuego Studios saquen su jueguito de disparos, para que dicho juego opaque por completo el juego del estudio del prota. Eso, junto al hecho de que el prota no pretendía gastar ni un solo peso en marketing, era la receta perfecta para hacer quebrar su empresa. Y claro, el tema es que había un pequeño problemita con todo eso, y es que mientras el prota estaba en sus 10 días de vacaciones, ninguna persona de su empresa usa esas vacaciones. Al contrario, comienzan a trabajar un montón de horas extras no remuneradas para pulir el juego lo más posible antes de que saliera al mercado. El tema es que en mitad de otro team builder que hace el prota, ya sabes, para gastar plata a lo pendejo, sus empleados le dan la sorpresa. Le dicen que el juego no solo estaba mejor que antes, sino que como finalizaron todo en menos tiempo del establecido, pueden lanzar su jueguito antes. Esto obviamente para que no se estrenase el mismo día que se estrena el juego de disparos de Fuego Cielo Studios. Y bueno, para que así tuviesen un margen de 24 horas para posicionarse mejor que su competencia. Después de escuchar eso, al prota se le mete una recontra mega emputada. Pero claro, no le puedo mentar la madre a esta gente ni decir que lo retrasen a lo pendejo. O sí, ya que ahí mismo se le ocurre al prota que, bueno, no pueden lanzar su juego todavía porque aún falta celebrar. Al final esa gente se termina comiendo ese cuento, el Ricardo también le acepta esa excusa al prota, y así es como el prota logra gastar más plata en una cena carísima para todo el personal mientras aplaza la salida de su juego. Pero claro, a pesar de eso, el prota seguía medio pensativo. Pero qué va, le sale bien la jugada. Gracias a la severa emborrachada de toda la oficina, el juego se termina lanzando el mismo día que la competencia, lo cual es de maravilla para el prota, ya que el juego de la competencia se lleva toda la atención, mientras que su juego, bueno, apenas llevaba como 100 descargas en su primer día. Dígase súper pocas descargas. Eso, junto al hecho de que el juego no iba a tener marketing, era una receta perfecta para el fracaso. Pero además de eso, el prota toma otra precaución más. El tema es que en la industria de los videojuegos es bastante común que los primeros días del lanzamiento de un juego se lancen parches para balancear mecánicas, arreglar bugs y cosas así por el estilo. Un ejemplo perfecto de esto son los famosos parches de día 1. Si te gusta la industria de los videojuegos, sabes de lo que hablo. Casi todos los juegos AAA salen rotos, sobre todo si eres de PC, y las desarrolladoras siempre tienen que trabajar a toda máquina para tratar de parchar todos esos errores el primer día o la primera semana o incluso hasta el primer mes. Claro, en los buenos casos, porque ahí también está Cyberpunk, que no sé cuánto duró en arreglarse por completo. No sé si un año de parches o algo así por el estilo.
El tema es que el prota no destinó ni un solo peso del presupuesto para estos parches, más que nada con la idea de que todos los bugs que se encuentren los jugadores se queden ahí para siempre, empeorando así la experiencia y haciendo que no solo abandonen el juego, sino espantando a posibles nuevos jugadores. Pero ahí tampoco quedan los intentos del prota porque su juego sea un fracaso. Además de todo eso, el prota primero le mete pase de batalla a un juego de modo historia, algo que casi es un sacrilegio, pero es que además infla los precios horriblemente mal. O sea, pone una skin para un arma supuestamente súper exclusiva a $888. Una barbaridad. Ni los de League of Legends se vieron tan hambrientos cuando sacaron la skin de Faker a $500. Ya con todo el esfuerzo que puso el prota, uno diría, hombre, ya es hora de que el prota tenga su tan ansiado fracaso, ¿no? Pero claro, la Lina no iba a permitir que el proyecto del prota fracasara. El tema es que esta vieja conoce a un pro player, / youtuber, / streamer, super hiper mega famosísimo en el nicho de los juegos de disparos. El tema es que esa vieja le manda el juego a ese man para ver qué le parece y no, hombre, a ese man le encanta, razón por la cual no solo le hace publicidad gratuita al juego, sino que va hasta las oficinas del estudio a felicitar a todos los que trabajaron en dicho juego. Ya en la universidad estaba el prota embobado pensando en todo lo que iba a hacer con el dinero que había perdido su compañía, pero claro, ahí el rubio le dice al prota que después de lo que pasó con el pro player, su juego de disparos se volvió a ser viral otra vez, lo que significa un montón de descargas, un montón de compras y por tanto un montón de beneficios para la empresa del prota. O sea, según estimaciones, se espera que gracias al juego de disparos entren a la empresa del prota al menos $500,000. Y claro, el prota ahí ya no estaba ni emputado, estaba como triste, abatido, porque ¿cómo se supone que iba a gastar tal barbaridad de plata? O sea, ya estaba gastando tanta plata como podía y aún así no daba abasto. Y ahora que le digan que no, que te vamos a dar $500,000 más, pues hombre, la verdad es que sí le jode bastante al prota. Ya en esas aparece la Lina para consolar al prota, aunque la verdad es que esta no sabía por qué estaba consolando al prota, ya que todo iba de maravilla según ella. Pero bueno, el tema es que después de eso, el prota se toma como desafío personal perder dinero. Ya no es ni siquiera para volverse millonario. En este punto es más una cuestión de ego que otra cosa. Pero en fin, lo bueno es que si bien el juego de disparos proyecta un alcance de $500,000 de beneficios, eso es en un rango de ventas de varios meses. Incluso puede que supere el año. Y en cambio, el final del actual ciclo del sistema de conversión de fortuna estaba a nada de acabar. Tan solo faltaban 2 días. El tema es que entre los ingresos del último juego del prota y los 2 anteriores, la empresa tenía un fondo de $160,000. Pero claro, de esos $160,000, 90,000 eran beneficio puro. ¿Qué quiere decir esto? Te preguntarás tú. Y bueno, resulta que el prota solo tiene 48 horas para gastarse sí o sí los $90,000, ya que eso acabaría con todos los beneficios de la empresa y a partir de esos $90,000, todo lo que gastase el prota iría directamente a su cuenta bancaria. La cuestión es que ahí estaba el prota todo preocupado pensando cómo carajos gastar tal barbaridad de dinero en tan poco tiempo y claro, además de forma legítima para que así el Ricardo no se pusiera pesado. Pero nada man, todas las excusas que usaba el prota, como comidas carísimas para sus empleados, bonos y demás cosas por el estilo, el Ricardo nada que las aceptaba. Así dura hasta la noche cuando llega la Juliana y le pide a esta que le eche una manito con eso. No le dice explícitamente por qué, pero le pide que le ayudase a pensar en excusas legales para darle más plata a sus empleados. Y dicho y hecho, estos dos se la pasan toda la noche pensando en pequeños incentivos como tarjetas de regalo, subsidios por diferentes cosas, reembolsos por compra de ciertos productos relevantes a su trabajo y demás vainas por el estilo. El tema es que a punta de puros microincentivos para sus trabajadores logra gastarse una gran cantidad de plata de forma legal. Pero ahí no acaba la cosa y es que ya al día siguiente se lleva a toda su gente al centro comercial y les da una tarjeta regalo de $650 para que comprasen todo lo que quieran. Ya que está ahí el Pedro también aprovecha para comprar varias cosas para él, aunque eso sí, el Ricardo solo le permite comprar cosas referentes a su trabajo, pero aún así trata de gastar lo más que puede. Después de ese montón de gastos se acaba el ciclo del sistema de conversión de fortuna y resulta que por primera vez desde que el prota está en ese sistema, su empresa termina reportando pérdidas. Más específicamente, pierde $3,000. Que visto en comparación con los $93,000 que tuvo que gastar para ganarlos, bueno, no es tanto, pero bueno, al menos ahora es $3,000 más rico que antes. Ya después de eso, el prota se va para su casa, pero antes de eso le dice a la gente que mañana a primera hora les va a anunciar algo muy importante.
El tema es que el prota no se esperaba que el Bautilio ni que el Juan fueran tan talentosos, tipo como para hacer un juego tan bueno como fue el de disparos que hicieron, y más teniendo unas restricciones tan horribles como las que le había puesto el prota. Y claro, este man no puede permitirse que su dupla tengan otro éxito, y es que nada más imagínate que el prota vuelve a delegarle a estos dos la creación de un juego y estos terminan creando el próximo Silksong. Claro, el prota no puede permitirse eso. Es por esa razón que se deshace del Bautilio y del Juan, pero claro, no los despide así de la nada. Eso quedaría muy feo. En su lugar, los manda a volar con excusas. Para el caso del Juan, como tal, bueno, sí lo despide, pero claro, el prota le dice a este tipo que él sabe que su sueño, dígase el sueño del Juan, era crear su propia empresa de videojuegos. Así que le dice que le dará un capital inicial de $150,000 para que empiece su propia empresa. Pero claro, para el caso del Bautilio, el prota como que no se la pensó tan bien, ya que mandar a viajar por el mundo a un tipo que se la pasa todo el día enviciado a los jueguitos, como que no es la mejor de las ideas. O sea, le salía mucho más rentable darle crédito ilimitado en todos los juegos gachas que este man jugara. Creo que incluso así hasta gastaba más plata que en esas berracas vacaciones. Pero bueno, ya al día siguiente, el Juan recoge sus motetes y se va de la empresa del prota. Ahí aprovecha la Juliana para decirle a ese man que apenas tenga una cuenta para su nueva empresa, el Pedro le va a depositar absolutamente toda la plata que le prometió. En cuanto al prota, bueno, este está en su oficina con la moral altísima porque por primera vez su empresa había perdido plata en vez de ganar plata durante un ciclo de sistema de conversión de fortuna. Pero bueno, como sea, para este nuevo ciclo le vuelven a dar 90 días al prota para que cree su nuevo jueguito y su fondo vuelve a duplicarse, por lo que el Ricardo le da $150,000 como capital para este nuevo ciclo. Antes de que te preguntes, hey, ¿de dónde carajos va a sacar el prota los $150,000 para financiar la empresa del Juan si el fondo total de su empresa es de $150,000? Y bueno, como te dije anteriormente, se espera que el último juego lanzado por la empresa del prota, ya sabes, el de disparos, consiga ganancias por más de $500,000. Además de eso, recordemos que los otros juegos del prota, aparte de ese, siguen generando ganancias, por lo que plata es lo que hay, lastimosamente. Pero bueno, ya en esta el prota se pone a pensar cómo va a gestionar su nuevo juego, ya que no puede correr el riesgo de que este juego también sea otro éxito. El enfoque anterior que el prota tuvo con el Juan y el Bautilio fue darles demasiada libertad creativa, lo cual condenó ese juego al éxito. Pero esta vez no va a cometer el mismo error. Esta vez se va a ir al extremo opuesto. Dígase, mi queridísimo micromanagement, o en términos no linkedianos, estar jodiendo y jodiendo detrás de Luis y la Lina y no dejándolos hacer su trabajo bien. Así, por cierto, no te había dicho, pero los que están a la cabeza del desarrollo del nuevo juego de la empresa son el Luis y la Lina. Básicamente, estos son los nuevos Juan y Bautilio. Pero bueno, en cuanto a la elección del género para el nuevo juego de la empresa, el prota hace lo mismo que hizo con su método de gestión. Se va por completo al otro lado. Pasa de un género súper popular como son los juegos de disparos a un tipo de juego súper poco conocido y de un nicho muy pequeño. Básicamente el juego que el prota quería hacer era una especie de Game Dev Tycoon combinado con una historia tipo visual novel con diferentes finales, un apartado gráfico JRPG de la vieja escuela y unas voces y efectos de sonido horribles para darle más realismo al juego. Si no entendiste la mitad de las cosas que acabé de decir, felicidades, eres un miembro funcional de la sociedad y estoy muy orgulloso de ti. Y no te preocupes, solo digamos que es una especie de simulador de hacer jueguitos. Pero si por el contrario sí me entendiste todo lo que acabé de decir, toma bro, te lo ganaste. Pero en fin, en esa se acercaba el fin de año, por lo que el prota se va para casita, ya que era un pensionado, foráneo o como le digan en tu país a la gente que se va de su pueblo a una ciudad a estudiar. El tema es que mientras el Pedro se estaba metiendo una sobredosis de buñuelos con natilla, tanto Luis como la Lina estaban al 100 con el juego, por lo que de momento el micromanagement del prota no es ni tan micro ni tan management. Pero en fin, después de que pasa fin de año, el prota vuelve a su empresa. El tema es que cuando regresa se encuentra con el Bautilio, el cual estaba mamado de viajar por todo el mundo y le pide al prota que por favor lo dejara seguir trabajando. El prota le dice que sí, sin problemas, pero eso sí, le dice al Bautilio que por nada del mundo le ayudase a Luis ni a la Lina con el desarrollo del juego, supuestamente para que esa gente ganara más experiencia. Y hey, efectivamente lo hace. El tema es que después del juego de disparos, al Bautilio le quedó picando el gusanito de crear juegos. Y claro, como este man tenía tiempo de sobra, ya que no estaba en la plantilla oficial del juego que están desarrollando ahora mismo, y como el Juan también medio que extrañaba la empresa y no había conseguido un buen proyecto todavía en cual enfocarse al 100%, estos dos se ponen a hacer optimizaciones a escondidas, tanto del juego de disparos como el del juego de cartas. El tema es que en esas actualizaciones sorpresas y muy secretas, hizo que la comunidad de fans del prota despertara. Y claro, esta gente estaban como el fan promedio de No Man's Sky. Diga, básicamente estaban rogando de rodillas que por favor
favor les quitasen su dinero y pusiesen microtransacciones en los juegos del prota. La cuestión es que tanto era el afán de esta gente por darle plata al prota que hasta firmaron más de 10.000 personas un chain.org para que el prota metiera más microtransacciones en sus juegos. Ahí entonces le preguntan al prota si deberían hacerlo, pero el prota obviamente le dice a la gente que no hicieran nada, que solo los ignoraran. Pero aún así el prota estaba reimputado porque si las cosas seguían así, los juegos seguirían mejorando de poco en poco de forma gratuita, lo cual generaría que más personas nuevas entraran al juego, lo cual se traduciría en más ganancias, lo cual se traduciría en que el prota perdería aún más dinero, cosa que ese man no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Pero a ver, tampoco es como si el prota pudiese hacer algo al respecto. Es decir, técnicamente el Juan es un fantasma, ya que solo cae la empresa cuando solo está el Bautilio. Y por el lado del Bautilio, este se hace el pendejo de día para que el prota no sospechase de él. Pero ahí no acaban las cosas, y es que ¿recuerdas a Juan? Sí, pero no este Juan el que desarrolla juegos, sino este Juan de aquí, el que hace dibujos, el que le hizo todo el arte al General Fantasma. Dígase, el jueguito de cartas del prota. Bueno, resulta que ese man estaba trabajando junto al otro Juan y al Bautilio para mejorar el juego de cartas. El tema es que este Juan pensaba dejarle un USB a las recepcionistas para que se lo entregasen al Bautilio, pero ahí en esas cae la Juliana, la cual resulta que seguía al Juan en Instagram porque le gustaba cómo este dibujaba. El tema es que la Juliana sabe quién es Juan y es más, le gusta lo que hace. Es por eso que hace pasar al Juan directamente a la oficina del prota, ya sabes, para que le entregara los nuevos diseños. Ya una vez en la oficina, estos charlan a solas y ahí de primeras el prota le echa la bronca a Juan porque le está haciendo ganar dinero y él no quiere ganar dinero. Pero bueno, las cosas no terminan mal para el Juan dibujante, ya que el prota le manda hacer un cartel para el nuevo juego de la empresa. Y así es como sin querer el Juan termina siendo otra comisión para el prota. ¿Y para qué son esos carteles? Se preguntarás tú. Y bueno, esos carteles no son para nada más ni para nada menos que para marketing. Sí, el prota hasta el momento había pasado olímpicamente del marketing para tratar de que la menor cantidad de gente conociese su juego. El tema es que desde que comenzó la empresa del prota ha pasado un año donde la empresa del prota ha conseguido una fama inmensa para ser, bueno, una empresa pequeña dentro de todo. El tema es que ahora mismo, haga lo que haga, un montón de gente se va a enterar del juego que esté haciendo. Así que el prota piensa, mira, si de todas formas mi juego van a tener un montón de jugadores el día de salida, pues para eso mejor agarro fondos de la empresa para hacer el peor marketing posible y así, bueno, pierdo plata a lo pendejo, lo cual es el principal objetivo del prota. Y además puede que hasta ahuyente un porcentaje de jugadores relativamente alto. Básicamente eso era un win-win. Pero bueno, la estrategia de marketing del prota constaba de dos partes. La primera era mandarle a hacer un cartel al Juan dibujante, pero la segunda parte tenía que ver con un viejo conocido. Y es que, ¿recuerdas al Sugar Baby? El tipo que reseñó el primer juego del prota y el por qué ese juego en ese entonces se hizo recontraviral. Bueno, el tema es que ese man era un crítico de jueguitos y tenía una serie donde criticaba juegos. El tema es que contactaron al Sugar Baby para que hiciera una review positiva de su juego en su serie de reviews negativas. Sí, básicamente le estaban pidiendo que cometiera sacrilegio en su canal. Pero claro, la cosa no terminaba así. El tema es que le mandaron un guión, el cual, bueno, solo decía cosas buenas del juego, pero tipo exagerado, se notaba que era una publicidad. Pero la cerecita del pastel es que el Sugar Baby para hacer ese video no podía cambiarle ni una sola palabra al guión, ni tampoco podía jugar el juego que iba a reseñar. Y claro, a cualquier youtuber más o menos decente que le llegue esa propuesta, pues hombre, lo más natural es que lo rechace. Y exactamente eso era lo que iba a hacer el Sugar Baby. Ese man no quería manchar su nombre, así que iba a rechazar esa promo. Pero claro, esa era la idea del Sugar Baby hasta que le ofrecieron $7,000. Y claro, ahí acepta de una, porque recordemos que este tipo está a medio paso de irse a vivir debajo de un puente. Después de eso pasan los días, sale el video del Sugar Baby y es un rotundo fracaso. O sea, ni a Emilia Pérez le dieron tanto palo como le dieron a ese video promocional del Sugar Baby. Y por consecuencia, al nuevo juego del prota le estaba pasando lo mismo. O sea, básicamente haciendo eso, el prota prácticamente había asegurado que su juego fuese un fracaso en ventas. Y es más, la jugada le salió mejor de lo que esperaba, ya que la gran mayoría de fans de su empresa se volvieron haters, lo cual por consecuencia significaba menor cantidad de ventas a corto, mediano y largo plazo. Una maravilla cómo le salieron las cosas al prota, la verdad. Pero claro, ahí tiene que venir Lina a meter la cucharada donde no la llaman otra vez. Esta vieja no
iba a permitir que el juego del prota fuese un fracaso. Ah, sí, y dato curioso que no te había dicho, aunque Lina actualmente está trabajando creando jueguitos en la empresa del prota, esta vieja no necesita trabajar en lo absoluto, ya que es heredera de un grupo empresarial valorado en más de 1.500 millones de dólares. O sea que Lina tiene plata e influencia hasta decir no más. Como sea, después de eso pasan unas horas y una periodista se hace amiga del Juan, pero el desarrollador, no el que dibuja. Esto más que nada para hacer una nota para la cadena de televisión en la cual trabaja. El tema es que esa periodista era un agente encubierto del señor Lee, por lo que saca de contexto todas las entrevistas que hizo a la gente del prota para hacerlos quedar horriblemente mal. Y no solo eso, al parecer, esta aún seguía trabajando en una segunda nota que dejaría aún peor al prota. Pero claro, la Lina se entera de que eso estaba pasando y confronta a la periodista para que contara la verdad. El tema es que la periodista no sabía quién era Lina, por lo que hasta pensaba ponerse a pelear con ella por meterse en su trabajo. Pero en esas llega el jefe de la periodista, quien calma a la periodista y le pide perdón a Lina y le dice que sí, que va a corregir todo con respecto a las notas que le hicieron a la empresa del prota. Una vez que Lina se va, el jefe le cuenta a la periodista quién era Lina y que además el grupo empresarial de Lina es uno de los principales inversores de esa cadena de televisión, por lo que sí o sí tenían que corregir esas notas sobre el prota y su empresa. Y además, para redimirse, sí o sí tenían que hacer más notas para limpiar toda esa ola negativa que ahora tenía la empresa del prota. Ya sabes, la que consiguió por el video promocional del Sugar Baby. Pero claro, ahí no acaba la campaña de redención del prota y su empresa. Y es que resulta que después de la promo que hizo con la empresa del prota, el Sugar Baby estaba recibiendo una ola de hate horriblemente grande. La cuestión es que este man dijo, mira, si el juego del prota me jodió la carrera, al menos lo voy a probar para ver qué tal estaba. El tema es que curiosamente el juego del prota era tremendamente bueno. Sin querer, el prota terminó haciendo una especie de juego protesta en contra de cómo son tratados los desarrolladores de juegos en dicha industria. O sea, dicho juego contaba cómo estos llegaban a la industria todos ilusionados pensando que trabajarían en los juegos de sus sueños, pero la burocracia interna de las empresas, la limitación de creatividad en equipos enteros, la dirección de organizaciones enteras dirigidas por gente con corbata que no tiene ni perra idea sobre videojuegos y que solo toma decisiones en base a métricas y demás cosas por el estilo, terminan ahogando las ilusiones y expectativas de esos desarrolladores. Pero claro, esa crítica tenía bastantes similitudes con el camino de ser creador de contenido, razón por la cual el mensaje del juego resuena bastante con el Sugar Baby. El tema es que después de experimentar eso, el Sugar Baby hace un video contando todo eso que te acabé de contar del juego. Y claro, el video se hizo viral, lo que en consecuencia hizo que el juego del prota se hiciera viral otra vez, lo que significa más dinero para la empresa del prota. Después de eso, el prota ya se va a caminar por allí todo achicopalado porque no sé, parece que tiene un ángel de la mala suerte y que nada le sale como él quiere. El tema es que en esas lo llama el señor Lee personalmente al número del prota para decirle que su éxito ya lo tiene harto y que hará todo lo posible para arruinar su empresa. Después de eso cae el Ricardo y le dice al prota que tiene una misión especial para él, y es que tiene que crear una tienda con el nombre de su empresa, y si esa tienda tiene éxito, bueno, será recompensado. ¿Y cuál es la recompensa?, te preguntarás tú. Bueno, la recompensa será subirle su porcentaje de comisión por beneficios de su empresa del 1% al 10%. Y así es como termina este anime. Recuerda que si te gusta lo que hago, puedes apoyar el canal con tu like, su suscripción, y si comentas la palabra fortuna, te doy un corazón, presuntamente. No siendo más, yo soy Grisemov y gracias por ver. Adiós.